Hola Harry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lucía, ¿cómo te va a vos? Bueno, Muy bien, por arrancamos, suerte. Dale, ¿ok? ¿cómo no? Primero fe de ratas. En la última grabación yo decía que mi padre había devuelto el préstamo que hizo mi tío en noviembre del 40. Me equivoqué. En noviembre del 40 le dio el préstamo para la compra de su parte de la firma Cronos y lo devolvió exactamente 12 meses después, ese préstamo. Ahora, mi tío siempre estuvo contentísimo de recordarme a mi hermano y a mí cómo había cumplido mi padre y cómo había trabajado mi padre en ese año para subvencionar a la familia, para mantener a la familia y al mismo tiempo ir juntando la plata para devolver el préstamo. Bueno, papá era un genio. Pero bueno, antes de seguir adelante, Lucía, ¿me permitís que salga un poco de lo mío y cuente una anécdota de mi tío? El tío Luis Claro, Goetz, el tío Lutz Goetz, que le prestó la plata, ese fue un hombre que hizo tanto, él y su mujer, mi tía, para nosotros. Yo aclaré, expliqué la última vez que llegó al país probablemente en el 1890, 1891, y fue a trabajar a una estancia en Pergamino de un alemán. En 1910 volvió, ya estanciero, a Alemania a buscar esposa y se casó con la hermana de mi padre. No, pero la anécdota es esta, es fantástica. En 1902, cuando casi Argentina va a la guerra con Chile, por la cuestión de límites, famoso, convocaron a toda la gente joven que se tenía que ir a anotar para eventualmente ir de soldados a esta guerra. Y bueno, mi tío se presentó en donde convocaban, que no sé si entonces se llamaba Ejército Argentino o tenía otro nombre, pero era la fuerza militar del país. Y él ahí protestó y dijo, pero ojo que yo no soy argentino, soy alemán. Y el suboficial o el oficial que lo atendió dice, mira, mijito, entonces que me hagas el vivo o naciste en Pergamino. Y en el documento que le dieron figura nacido en Pergamino. Mi tío guardó ese documento el resto de su vida, lo tenía siempre colgado en la pared al lado de su escritorio. La gracia, en esos tiempos no había burocracia, te hacían ciudadano de tiempo. Eran otros tiempos. Hoy tenés que hacer 20.000 qué trámites en Internet. increíble. Que mira, yo le dije 8 cuartos. No te me haga el vivo, vos naciste en Pergamino y así se lo pusieron. Y ahí quedó ese documento militar para el resto de su vida. Bueno, así eran las cosas entonces. Bueno, otra cosa que no es fe de rata, sino agregar a mi charla del otro día con vos. Me faltaba recordar en ese momento dónde nos llevaban nuestros padres después de del cine, los domingos a la tarde, y antes de ir nosotros a Plaza 11, tomar el tren y ir a Ramos Mejía al Colegio Ward. Le recordé que estaba la Vascongada, pero hablé de otro y dije, me parece que empezaba con Q. No, no empezaba con Q, empezaba con C, pero se pronuncia como si fuera un Q. Y era Las Cuartetas. Vos llegaste a conocer Las Sí, Cuartetas. sí, Vamos, existe, existe. Sí, ¿eh? existe, es una pizzería. Pero está Claro todavía. que sí. Ah, Sí, bueno, claro que sí, en Corrientes. en ese tiempo competían esos dos y había la especialidad de la mascongada era el panqueque de dulce leche. Dios mío. Mm. Bueno, eso era para recordar esa cuestión. Ahora, eh, ahora lleguemos a lo de nuestros nombres. Yo nací con el nombre Harry Stefan Igasaima, o sea, Harry Stefan es Enrique Esteban. Bernardo, mi hermano, nació Heinz Bernd Igasaima. Pero resulta que cuando llegamos al país y nos inscribimos y tenemos que sacar las cédulas, mis padres se encontraron que tenían dos Enriques, porque Heinz
y Harry en castellano son Enrique, los dos casos. Es como Henry. Harry, Henry, ¿viste? Heinz tiene el mismo origen, entonces de repente uno era Enrique Esteban y el otro era Enrique Bernardo. Le tomó un par de años a mi padre poder terminar toda la documentación para invertir esto. Y quedó mi hermano Bernardo Enrique, y yo era Enrique Esteban por el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué, siendo que Harry era parecido a Heinz, aún en alemán se sabe que el origen es el mismo, por qué mis padres me pusieron a Harry? Mis padres me pusieron a Harry porque el padrino de mi padre, el padrino profesional, el que lo tomó en su empresa en 1910, que comenté la charla anterior, falleció 15 días antes que yo nací. Y fue un golpe terrible para papá, porque había perdido a su padre a los 13 años, y en el 32, que papá tenía 37 años, perdió a su segundo padre, por decirlo así. Y en honor a él, me puso a Harry. Y a mi hermano nunca lo llamaron Heinz después de eso. Lo llamaban Bernardo, precisamente por eso. Y hemos quedado entre todos nuestros amigos y los demás tranquilamente como Bernardo y Enrique, legalmente en Argentina, y como Bernard y Harry en la vida práctica. Pero bueno, ahora conoces el origen también de mi nombre, ¿no? Bueno, vamos por adelante. Yo ya hablé de que habíamos ido al Colegio Ward, pero en abril de 1941, mis padres dejan el pequeño, muy pequeño departamento en la calle Posadas y nos mudamos a Billinghurst 2455, segundo piso, a media cuadra de la acera. Y ahí ya había lugar para todos nosotros, para los cuatro y para mi abuela, inclusive, que todavía, mi abuela paterna que falleció en el 42. Así que llegamos a Billinghurst 2455 y ahí hemos vivido con mis padres hasta 1958. El tema es que en ese momento conocí al que iba a ser uno de mis grandes amigos de la vida, ahora ya fallecido, Hugo Gali. Tan amigos, pero tan amigos, que en los primeros años nos peleábamos, pero como solo se pelean los buenos amigos. Inclusive una vez se partió el pulgar de la mano derecha contra mi nuca acá. Yo quedé con un chichón bárbaro y él durante todo el verano ese tenía un alambre que le estiraba el dedo, ¿no? Y iba al mar en Mar del Plata en las vacaciones con alambre y todo. Bueno, esas son historias, pero el gordo, que lo llamaba el gordo, últimos amigos, inclusive lo acompañé en los últimos años porque desgraciadamente tuvo Alzheimer. Así que estuvo guardado en un lugar durante 3, 4 años, que cuando iba se acordaba y se reía conmigo de las cosas, de las historias antiguas, ¿no? Bueno, Billinghurst fue el año que ni bien llegamos a ese departamento, también dejamos el Colegio Ward y entramos al American Grammar and High School, que está vinculado al Ward, y como expliqué, es uno de los antecesores de lo que es hoy las escuelas Lincoln, ¿no? Y ahora te conté el otro día la cosa maravillosa que pasó la semana pasada. El hijo de mi amigo Robert Cox me manda una fotografía de un documento que encontró, a donde yo le mando una dedicatoria a Maud Daverio en 1942, en la clase ya un año después, y le digo que saludo de tu buen amigo. Y bueno, pero ¿qué significó esto? Voy a pegar un tremendo salto adelante. Cuando lo conozco a Robert Cox, director del Buenos Aires Herald, en 1972, en circunstancias que se van a explicar en un capítulo más adelante, porque mi vinculación con el Buenos Aires Herald fue muy, muy interesante y cercana. Cuando me siento a almorzar con Cox para que nos conociéramos, en dado momento dice, mi esposa Maud, y yo digo Maud, M-A-U-D, sí, Maud, es un nombre irlandés poco común en la Argentina. Digo, ¿Maud qué? Maud Daverio. Salté por el aire, porque fue mi compañera
en el colegio, fue compañera en 1942, 3, 4 y 4, durante 3 años, cuarto, quinto y sexto grado. No, porque, perdón, tercero, cuarto, quinto y sexto, porque ya en el 41 la vi allí. Y bueno, estas son las cosas que hay. Pues yo salté por el aire y digo, Mr. Cox, que le decía yo. Su esposa y yo éramos compañeros en el colegio y no nos hemos visto desde el año 44, estoy hablando del 72. La cosa es que, como van a ver después, la importancia que tuvo Maud Cox en uno de los capítulos que verán más adelante y la tremenda amistad que se restableció por circunstancias históricas. Vuelvo a decir, esto es para el capítulo que ya sabemos No que se viene pierdan los próximos capítulos, que hay mucho, se viene muchísimo. bravo ese capítulo. Bueno, así que entonces ese fue el año que además, el año siguiente vino otro chico al colegio, a la clase, que era Eduardo Pacerón. Eduardo Pacerón vive, es el más antiguo de mis amigos que viven al día de hoy, porque Melvin Aiden, el hijo del director, que fue mi amigo en el 41, a partir del 41 ya falleció hace muchos años. Pero bueno, cuento esto, es muy personal, y bueno, ahí nosotros fuimos al American Grammar High School durante, hasta el año, yo fui hasta el 44 y terminé el sexto grado. Si tengo que hablar de eso, bueno, sí, no tengo nada muy particular que decir, pero era un colegio que estaba lleno no solo de americanos, había argentinos, pero también había otros refugiados como nosotros. Era un colegio que asimiló gente de todas partes del mundo. En ese sentido fue interesantísimo. Una de las cosas que me acuerdo de allí es que nos daban cine instructivo. Nos juntaban en el hall y yo nunca me voy a olvidar el día que nos hicieron la instrucción sobre los dientes y fue mostrando un diente que tenía una carie enorme, hacía calor. Cuando me desperté, estaba en el sofá del director del colegio y el director mirando ellos. Entre el calor y la impresión que me dio eso, una lipotimia perfecta y se explota. Bueno, cosas así. Después había una profesora que la queríamos todos, Miss Rebel, soltera, muy mayor, muy cariñosa, pero muy enérgica, que para hacer silencio tenía una campanilla de las que se usaban en la casa para llamar a una empleada. Bueno, no tenía, ¿no? En fin, pero fue muy lindo y sobre todo porque en el verano del año 41 al 42, 42 al 43 y 43 al 44, asistí con mi hermano a un camping. Se llamaba Camp Loncagua, no sé por qué le pusieron ese nombre. Camp Loncagua era un campamento donde íbamos en Achiras, en el sur de Córdoba, no en la sierra, pero en el sur de Córdoba, no muy lejos de la estación ferroviaria de Zapacho, y ahí hacíamos campamento, y eso fue la gloria para nosotros. En el campamento, del campamento me acuerdo que Mr. Doherty, otro apellido irlandés, Mr. Doherty, porque yo siempre opinaba sobre todo, en particular sobre cosas que no conocía. Me terminó diciendo, vos sos, a partir de ahora te nombramos profesa. Y me quedó como sobrenombre en la escuela esa, hasta que terminé sexto grado, me quedó el nombre, me decía profesa, ¿no? Así que, como te das cuenta, yo ya era charlatán de feria en esa época. Bueno, primero en el barco, bueno, eso fue después en el barco que te conté, ¿no? Pero mi mala fama viene de muy, muy lejos. Fui el mudito en el partido, que después también lo comenté, lo volveré a comentar. En fin. Bueno, eso fue Achiras. Ahora voy a llegar a nuestras vacaciones posteriores de Achiras, porque íbamos a Achiras creo por 15 días, y después nuestros padres nos hacían ir hasta la cumbre.
en la Sierra de Córdoba, en el Valle de Punilla. Y ahí, mi primera vacación allí, bueno, nuestra primera, fue en Los Cocos, que está justamente al norte, al noroeste de la cumbre. Se llegaba ahí en esos tiempos con un tren diésel que salía de la ciudad de Córdoba, que era una cosa modernísima, de 2 vagones. El diésel era marca Gans. Gans fue la primera firma en el mundo que hizo trenes diésel, que yo sepa. Bueno, era la última modernidad. Ahora, en la cumbre fuimos a un hotel que se llamaba Las Quebradas. En la cumbre, perdón, en Los Cocos. Había 2 hoteles allí. Uno era Las Quebradas y el otro era Los Molles. Los Molles es una ruina hoy en día completamente abandonada. Las Quebradas todavía existe, pero no bajo ese nombre. Pertenece al Sindicato de Docentes de Córdoba, que han hecho alrededor del edificio antiguo un complejo modernísimo de veraneo para sus afiliados. Y yo lo visité hace 2 años. Ni el administrador de ahí sabía que eso se llamaba Las Quebradas. Les conté, me miraron maravillados, hubo un periodista local que quiso escuchar y les conté la historia de esa zona del año 41. Muy interesante, porque en esos tiempos esa zona era totalmente pro-británica. Ojo que el 41 todavía en enero, febrero, no estaba en guerra de Estados Unidos. Estados Unidos entró en guerra el 7 de diciembre de ese año, toda La Habana. Era toda una zona anglo, mientras que La Falda era el centro de los nazis. El Hotel Edén, famoso, refugio, lugar donde iban los jerarcas nazis, la dueña era amiga personal de Hitler. Entonces, dime a dónde veraneas y te diré con quién estás. Si vos ibas a La Falda, era nazi. Y si venías hasta la cumbre, Cruz Chica, Los Cocos, ya eras pro-inglesa. Y esto no lo sabían. Les conté toda esta historia, que además creo que interesa a los que vean esto, no deben saber de esto. Bueno, la cosa es que pasamos momentos muy lindos y en Los Cocos, cuando fui a visitar, vi el casco viejo y señalé la habitación donde yo estuve. Ahora vos dirás, ¿cómo me acordé de eso? Histórico también, porque ahora viene otra de esas anécdotas, ¿no? En ese momento dice, esa es la habitación número 4. Digo, el número no lo recuerdo, pero la habitación sí, porque estuve enterrada ahí adentro. ¿Cómo, señor? ¿Cómo fue eso? Muy simple. ¿Cómo? Un día tuve una fiebre altísima y hacen venir un médico. Ahora, el médico le dio explicaciones a mi padre, pero mi padre no le entendió. Y cuando termina de irse, va a la dueña del hotel, no me acuerdo ahora el nombre de esa, pero era una persona muy conocida en esa zona. Señor Boa, ¿usted me puede decir qué es paperas? Bueno, en ese tiempo se daba eso, ¿no? Y paperas era altamente contagioso. Exacto, tenía que estar en cuarentena. Claro, te llevan del hotel. Paps, en inglés, pero papá, paperas, no entendía, por favor, qué es eso. Por eso me acuerdo de la habitación. Estuve enterrado ahí, qué sé yo, 10, 15 días. ¿No? Y chao. Bueno, después salí, pero me perdí la mayor parte de las vacaciones. Estas son las cosas. No me voy a olvidar de que ahí fue la primera vez que me enamoré perdidamente. Una chica mucho mayor que yo, porque yo en ese momento tenía 10 y ella tenía 13. Y no me acuerdo del apellido, pero no me voy a olvidar nunca el nombre. Cynthia, en inglés, C-Y-N-T-H-I-A. Ese fue mi primer amor, ella nunca lo supo, por supuesto, pero yo no me olvido. Bueno, Qué y lindo. eso fue en el
verano 41-42. 42-43 fuimos a vivir a Cruz Chica, al Hotel Cruz Chica, que existe al día de hoy, frente al Hotel Raydon, cerrado el año pasado, pero al donde he ido 4 veces en los últimos años. Raydon, R-E-Y-D-O-N, un hotel histórico del edificio de 1922, fue después escuela de chicas y volvió a ser escuela, después hotel por años. Y también en el 44 volvimos a Cruz Chica. Y después no volví por ahí por muchísimo tiempo. En los últimos años, salvo el año de la pandemia, con mi mujer hemos estado sistemáticamente volviendo a las vacaciones a ese lugar. O sea, en la vejez volví a la infancia. Bueno, de todas formas, esa es la historia de esas vacaciones. Yo creo que con eso estoy terminando el relato de lo que fue la primera mitad de los años 40, del 40 al 44. Después ya llega el momento de mi asimilación a la verdadera Argentina, que me ocurre a partir del 45 con mi ingreso a la Escuela Industrial Otto Krause. Pero creo que eso lo deberíamos dejar para el próximo capítulo. El de hoy ha sido una miscelánea de esos tiempos, de las memorias principales que he tenido. ¡Ah! Una más. En el verano de 1942-43, creo, una señora amiga nuestra, de mis padres, nos invitó a tomar el té a una celebración de algún tipo en la hostería Cruz Grande. No existe, está en ruinas, pero Cruz Grande queda entre Cruz Chica y Los Cocos. Nosotros estábamos en Cruz Chica, yo me acuerdo, y ahí. Fue una muy linda fiesta infantil, donde mi hermano y yo la disfrutamos mucho, y una chica llamada Trixie Craft también estaba. Estamos hablando de un momento en que mi hermano tenía 13 años. El hecho es que hay fotografías de nosotros con Trixie en ese té. Silencio de radio, pasan los años, reencuentro. Mi hermano estuvo casado muchos años con Trixie. Y, o sea, siempre nos reímos, ella y yo, ella está con vida, lamentablemente Bernardo no, nos reímos porque a mi cuñada la conozco desde el año 42, cuando yo tenía 10 años y ella poco menos, y mi hermano 13, ¿ok? Así que la gran pregunta es, ¿se enamoraron ya entonces? No, creo que no fue para tanto, pero sí pasamos una tarde muy linda en esta invitación que nos hizo una señora que no estoy muy seguro, pero creo que se llamaba señora Frau Bernecker, creo, pero no lo puedo garantizar. Sea lo que sea, qué memoria de esos tiempos, ¿no? Sí, Sofía, ni me preguntaste nada, no me interrumpiste nunca. No, prefiero no interrumpirte. Me encantan Los Cocos, la cumbre, Capilla del Monte es mi lugar en el mundo. Mi abuela tenía una casa en Capilla, así que conozco toda esa zona perfectamente. Y cuando relatabas, me situaba en esos lugares que describiste. Conozco el Edén también, que lo abrieron como tipo museo o algo así. Así y claro, que sí, conozco toda esa zona. El Edén es un museo municipal donde te llevan en excursiones nocturnas. Yo no la he hecho, para que vean los fantasmas ahí adentro. O sea, hay toda una mística, esto que es un buen negocio para la municipalidad. Seguro. Yo fui de día y es hermoso realmente. Te mostraban todos los aspectos y era muy lindo. Pero vos lo hiciste de día. De día, sí, no. Aparte de lo de día, lo de la noche. Bueno. Lo que pasa es que la gente se iba a curar allá, a Córdoba, por el aire de Serrano. Y era verdad, ¿eh? Ahora está demostrado científicamente
Cosquín era el lugar más catalogado, había un hospital, un sanatorio muy importante, cuando la tuberculosis era una cosa mucho más común que lo que lo Mortal. sabemos hoy. Cosquín era, inclusive el lufardo decir, mira, cuando alguien decía una pavada o no se sentía bien, o tenía un pequeño catarro, pibe, vos estás listo para Cosquín, se decía entonces, ¿no? Eran términos que se usaban en ese tiempo, para uno que tenía un catarro o tosía, uno que tosía un poco, que pibe, no se me acerques, vos estás listo para ir a Cosquín. Bueno, eso era la Sierra de Córdoba, el Valle de Punilla, ¿no? ¿Ok? Nos vemos en Bueno, la próxima. hasta la próxima. La próxima nos queda el Otto Kraus. A ver qué pasa con el Otto La Kraus. próxima va a ser el Otto Krause y después del Otto Krause, si hay tiempo, hablaremos de cuando fui aprendiz en Alemania, que me recuerdan los tiempos actuales de la Argentina, mucho a lo que yo viví en ese tiempo en cuanto al cambio económico, etcétera. Tengo mucho para contar ahí. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima.